Empezamos a ir a la escuela, formar médicos y tener hospitales, las mejores condiciones sanitarias en los pueblos y ciudades. Cuando ya tuvimos todo eso, después el Deng Xiaoping trajo el dinero. ¿Pero queréis que os cuente otro secreto? Yo creo que crecemos tan rápido porque seguimos imaginando y soñando. Aquí son mis padres. Cuando se casaron, imaginaba tener una casa nueva y que nosotros tengamos una vida mejor que lo que había tenido ellos, ir a estudiar. Y a vosotros, como ya lo tenéis todos, a veces olvidáis de imaginar y a soñar. Así, sin sueños, poco se puede avanzar. Las frases que están detrás escrito dice: cuando tengas proyecciones, entonces avanzas a un estado más alto. En 1960 estábamos al mismo nivel que Corea del Sur, pero ellos comenzaron a tener buena salud y entonces empezaron a crecer y crecer. Nosotros primero tuvimos dinero, pero no salud, y avanzamos mucho más lento. Nos dimos cuenta y empezamos a invertir en la educación y la salud. Hemos aprendido que se prospera más rápido cuando desarrollas la capacidad humana y tenemos personas saludables y bien educadas.